Shalom, Ubrajá, paz y bendición. Estamos un día más, por la misericordia del Señor, para enseñar esta fiesta que se llama Yom Kippur. Bendiciones a todos los hermanos, paz, todos los que están escuchando, a los que van siguiendo al canal, a los que van siguiendo a este medio, a este misterio. Agradecemos al Señor por un día más de vida y le decíamos, bueno, que sea de gran bendición este estudio sobre las fiestas proféticas de Levítico 23. Y ya estamos ya en la fiesta sexta. Nos queda solamente la fiesta de Sukkot o de Tabernáculos. Así que bueno, vamos a iniciar el estudio con esta fiesta que se llama en hebreo, ¿cierto? Yom Kippur. En español sería el Día del Perdón, lo conocemos nosotros. Y la palabra Yom significa entonces día, Kippur es cubrir, tapar, ¿cierto? Era el día, el único día de todo el año, una fiesta muy solemne, donde el Cohen HaGadol, el sumo sacerdote de Jerusalén, entraba al lugar santísimo. Se le permitía entrar solamente una vez al año, ¿cierto? Para hacer expiaciones ahí por el pueblo, por el altar y por el sacerdocio. Tenía que tener con la sangre de 2 machos cabríos y un becerro para hacer expiaciones. El sumo sacerdote entraba al lugar Kodesh HaKodashim, se dice en hebreo. 3 veces tenía que entrar a hacer expiaciones y era muy solemne, un acto de que ese día se pedía ayuno nacional. Toda la nación de Israel tenía que ayunar, todas las personas, los niños, los bebés, todos ayunaban, un día nacional de ayuno. Este se lo conoce como Día del Perdón o Yom Kippur, para que era tan solemne que el único día que se le permitía al sacerdote entrar, esto era el 10 de Tishrei, y en ese día estaba autorizado a pronunciar el nombre de Adonai. El único día que se permitía pronunciarlo era acá en el Yom Kippur. Bien, entonces con esta introducción, para que usted tenga noción de lo que estamos más o menos hablando, de la fiesta solemne. En este día también es cuando suena el gran shofar, el sonido del cuerno, pero largo, sin cortarse, y hasta lo que más se pueda. Es un sonido continuo. O sea, ¿qué indica eso? Eso en hebreo se llama tequia gedolá, soplido grande, o sonido largo y grande y poderoso. ¿Y qué significaba ese sonido cuando se tocaba este sonido, pero bien largo y continuado? Esto lo vamos a hacer al último, cuando ya terminemos el estudio, vamos a tocar junto con lo que yo traigo grabado, como con el shofar al mismo tiempo. Tequia Gedolá se llama, significa anunciando la venida del Señor. Esto es lo que ahí en Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Nos habla ahí en 4:16, la venida del Señor con gran trompeta de Dios. Bien, varios acontecimientos van a suceder entonces acá en este día, en esta fiesta solemne de ayuno, de afligir el alma, dice el Señor. Vamos a entrar entonces ya en materia, y tenemos acá entonces a los 10 días, dice, esto está en Levítico 23, 27, Levítico 28, 31, 32, a los 10 días de este mes séptimo, estamos hablando del mes de Tishrei, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Señor. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo, está hablando de un Shabbat grande, será a vosotros, y afligiréis vuestras almas
comenzando a los 9 días del mes en la tarde, porque ahí empieza recién el nuevo día, ¿cierto? El 10. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. En el día de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Bien, estamos entonces viendo por la palabra, ¿cierto? Que en este mes séptimo, a los 10 días de este mes, había que hacer un ayuno, afligir vuestras almas, dice. Toda la nación de Israel tenía que ayunar. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote iba a hacer expiación, ¿cierto? Pero con la sangre, con sangre de animales, que no borraban los pecados, sino que cubría ahí cuando entraba al lugar santísimo, ¿cierto? Está el arca de la alianza, el arca del pacto, y ahí sobre la tapa, ¿cierto? Que en hebreo es caporet, que tenía que derramar esa sangre para cubrir los pecados, pero no se quitaba, no se borraba. Entonces por eso viene de Kippur, ¿cierto? De kafar, de cubrir, de tapar. Bien, Yom Kippur, o Día del Perdón, tiene también un nombre, ¿cierto? Dentro de esta fiesta tienen varias cosas que suceden. Y se lo conoce como Yom Kippur, Día de la Expiación o Día del Perdón, que lo conocemos nosotros. También se lo conoce cara a cara. Este era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí estaba la nube de gloria, la Shekinah se dice, la Shekinah, la gloria del Señor, una luz, nube brillante de poder vibrante, que era tremendo, ¿cierto? Encontrarse cara a cara con el mismo Señor. Otro día, también otro nombre se le dice el día o el gran día. También el ayuno, día de ayuno nacional para la nación de Israel, que esto era el 10 de Tirrei, día de ayuno de afligir vuestras almas. Otro nombre para este día, para esta fiesta, es el gran shofar o shofar hagadol, shofar grande, la trompeta grande, ¿cierto? Que se tocaba largo, sin interrumpir. Para ese sonido se anunciaba cuando venía un rey. Entonces estamos viendo que ese sonido largo, fuerte y grande anunciaba la venida de un rey, y un rey poderoso, grande y eterno, que venía ¿cierto? Que va a venir el Señor para esta fiesta. Entonces ve la importancia de esta fiesta de Yom Kippurín, la fiesta de la expiación. Vamos a ver entonces el entendimiento del servicio sacerdotal en Yom Kippur. Levítico, capítulo 16, especifica que el 10 de Tirrei es el día en que el sumo sacerdote, o Cohen Hagadol, conduce una ceremonia especial para purificar el templo y al pueblo. La parte central del ritual es cuando el sumo sacerdote presenta un becerro y 2 machos cabríos como ofrenda especial. Primero sacrifica el becerro para purificar el templo de cualquier impureza provocada por los pecados del sacerdote y de su casa. Luego se echan suerte para escoger a uno de los machos cabríos, sacrificarlo para purificar el templo de cualquier impureza provocada por cualquier pecado del pueblo de Israel en general. Finalmente se libera al segundo macho cabrío del desierto y no se sacrifica para purificar al pueblo. Sobre esta macho cabrío cae la suerte por Azazel y es enviada al desierto. Antes de enviar al macho cabrío, el sumo sacerdote impone las manos sobre la cabeza y confiesa todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que fueran sus pecados, transfiriéndolo de esta forma a la cabeza del animal. Bien, vamos a hablar un poquito, seguir explicando entonces sobre todo este tema, esta ceremonia importantísima. Vamos a ver el entendimiento mesiánico, que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Mucho, a través de esta fiesta, cuál es la comprensión mesiánica. Estamos hablando qué quiere decir con la parte del Mesías, de nuestro Jesucristo. Dice, el Señor dio esta ceremonia de la suerte durante Yom Kippur para enseñarnos que Él juzgará a las naciones del mundo antes del advenimiento de la era mesiánica, también conocida como el milenio.
las naciones del mundo serán juzgadas según la forma en que hayan tratado al pueblo judío. Aquellas naciones que hayan... Yeshua se dio a sí mismo como una ofrenda de expiación por pecados por nosotros, transfiriendo el Señor todos los pecados del mundo a él. Vamos a ver entonces, está acá en Mateo 25:31, cuando hace la separación, ¿cierto? Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante él todas las naciones, y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bien, ahí estamos entonces viendo que va a haber una separación, ¿cierto? Cuando él viene, el Señor primeramente viene como rey, ¿cierto? El rey de reyes, señor de señores, al sonido de gran trompeta de Dios. Y también viene como juez. Aparte de gobernante, rey gobernante, viene como juez a juzgar vivos y muertos. Entonces estamos viendo en esta fiesta todo lo que van a acontecer, ¿cierto? Ya en el tiempo futuro, en el tiempo profético, que lo que va a suceder en este tiempo, en este día que estamos hablando, 10 de Tirre, 10 de Tirre, donde va a suceder todo este acontecimiento. Bien, vamos a continuar. Dice: en la ceremonia de los dos machos cabríos se consideraba que ambas cabras o machos cabríos eran sacrificadas. Se ataba un listón rojo carmesí alrededor de los cuernos de la cabra sellada como la azazel. En el momento preciso se llevaba al macho cabrío a un risco en el desierto y se le lanzaba de lo alto del risco. En relación con esta ceremonia surgió una tradición muy interesante que es mencionada en la Mishnah, son unos libros, ¿no?, del pueblo hebreo. Se ataba otro trozo de listón rojo en la puerta del templo, antes de que la cabra fuera enviada al desierto. El listón se tornaba blanco en el mismo momento en que era cumplida con su misión, señalando de esta forma que el Señor había aceptado, perdonado su sacrificio y que los pecados habían sido perdonados. O sea que ese listón, esa tela roja, que tanto se lo ponía en el macho cabrío, la azazel, como en la puerta del templo, cuando el Señor aceptaba la expiación, dice que se tornaba blanco, indicando que por un año más el Señor había perdonado los pecados de Israel. Bien, esto se basaba en lo escrito de Isaías 1:18, tal como se mencionó antes. El Mishnah nos cuenta que durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo, el listón dejó de tornarse blanco. Por supuesto, esto fue cuando Yeshua fue crucificado en el madero. Quiere decir que una vez que Yeshua ya cuando vino, ¿cierto?, y él hizo el sacrificio, ya por más que los sumos sacerdotes seguían haciendo esta ceremonia, pero el listón rojo siempre seguía rojo, no se tornaba más blanco. ¿Qué quería decir con esto? Que ya Adonai, el Señor, no aceptaba más sacrificio de animales. Y ellos seguían y seguían, pero el listón seguía rojo. Entonces, estaba diciendo que ya había aceptado el sacrificio de su Hijo, que murió no solamente por la nación de Israel, sino por todas las naciones. Entonces ya no aceptaba sacrificio de animales. Gloria a Dios, qué hermoso saber que Él fue el que se ofreció voluntariamente a morir, ya no como animales, ¿cierto?, con la sangre para cubrir, ahora ya limpiaba los pecados. Esta es la gran diferencia de que sucedía cuando el sacerdote entraba a rociar con la sangre, ¿cierto?, a cubrir sobre el arca de la alianza del pacto los pecados, pero no los quitaba. Pero la sangre del Señor Yeshua, cuando Él muere, ahí sí, Él borra para siempre todos los pecados. Entonces, por eso es que los sumos sacerdotes ya no obtenían ese color blanco que lo ponían en la puerta del templo, ¿cierto? Y ya no, seguía rojo y rojo. ¿Por qué? Porque no aceptaba más sacrificio de animales. Continuamos entonces con el estudio. Vamos a seguir buscando. Y acá tenemos: sin embargo, dice, en Yom Kippur Yahvé también el Señor declaró en Isaías, como está escrito: si vuestros pecados fueren como la grana, ¿vio? Por eso ponían el color rojo ahí en el listón que ponen
de este animal, ¿cierto? La saceo en la puerta del templo, como la nieve serán emblanquecidos. Espiritualmente la ropa blanca representa la pureza y la ausencia de pecado. Bien, en el Números, el Bamidbar, Números, se ponían franjas, bueno, acá no importa. Vamos a otro texto, cara a cara. El sumo sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año. El Señor había, esto sale también en Hebreo, ¿cierto? No hace falta ir al Levítico, también sale en Hebreo, capítulo 9, versículos 6 y 7. El Señor había hecho la advertencia que ningún hombre podía ver el rostro del Señor y sobrevivir. Pero dado que el sumo sacerdote podía estar en la presencia del Señor en el día de expiación, Yom Kippur, otro término que describe el día de expiación es cara a cara. O sea que también se lo conoce este día de Yom Kippur como cara a cara. El sumo sacerdote se entraba al lugar santísimo solamente una vez al año, como hemos dicho, y estaba toda la nube de gloria, ¿cierto?, en la misma presencia del Señor. Por eso se lo conoce también a este día como cara a cara. En el tiempo del segundo templo, la ceremonia del sumo sacerdote había sido modificada en cierta forma y se le había añadido un elemento crucial. Este elemento era que en 3 ocasiones distintas, en forma creciente, el sumo sacerdote aparecía ante el pueblo y recitaba la fórmula de confesión para que todos pudieran oírlo. La primera confesión por sus propios pecados y los de su casa. La segunda a cuenta de los pecados de la tribu sacerdotal de Leví. Y la tercera a cuenta de todo el pueblo. Solo en esta ocasión de todos los días del año la confesión incluía la pronunciación que hacía el sacerdote a voz alta del nombre del Señor, tal como lo representan las letras hebreas YHWH, conocido como el tetragrama o tetragramatón. Acuérdense que en el alfabeto hebreo, idioma hebreo, son todas letras consonantes, no hay vocales. Sí, abajo se ponían las vocales, ¿cierto? Pero el idioma está todo en consonante. Entonces estaban las 4 letras, esto, que se lo conocemos nosotros acá como el tetragrama, tetra 4, ¿cierto? 4 letras grandes, el tetragramatón, que sería. Entonces dice, conocido, este fue el nombre del Señor, le mostró y explicó a Moisés en la zarza ardiente, el nombre que describía yo soy el que soy. El nombre que no servía como una etiqueta por medio de la cual se podía llamar al Señor y tratar de influenciarlo. Por lo tanto, este nombre no podía decirse a viva voz. Entonces, durante todo el año, cuando el nombre del Señor aparecía en el texto o se invocaba su nombre, se le decía Adonai. O sea, cuando estaban leyendo el texto hebreo, ¿cierto?, en el templo y aparecía el nombre del Señor, ya no lo pronunciaban, solamente decían Adonai, el Señor. Porque sale en los mandamientos, ¿cierto?, en Éxodo 20, donde dice, no tomarás mi santo nombre en vano. O sea, se puede pronunciar el nombre del Señor, pero no por cualquier cosa. Y ellos ya lo hicieron al extremo, ¿cierto? Ya se pronunciaba solamente en este día nada más. Bien, la forma dice, el Señor, solamente en Yom Kippur se pronunciaba el nombre a viva voz en alto con toda su majestad. La forma que se pronunciaba su santo nombre era protegida con tal celo para evitar ser profanado, que a la fecha no sabemos cómo se pronunciaba. En cada confesión, cuando el sumo sacerdote llegaba a la parte en que debía recitar el nombre, todo el pueblo se postraba. Mire lo que era eso. Cuando ya sabía el pueblo que salía el sacerdote, el sumo sacerdote, de ministrar adentro, y extendía las manos, ¿cierto?, empezaba a bendecir al pueblo, y iba a nombrar en ese momento, una vez al año, imagínense, el nombre del Señor, dice que toda la nación se postraba, dice, y decía en alta voz esta palabra hebrea, Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Baet, que significa, bendito sea el nombre del resplandor de su majestad por siempre y para siempre. Les repito otra vez en hebreo, Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Baet. Durante la tercera recitación, cuando se pedían por su pecado, ellos sabían que el sumo sacerdote recién acababa como única vez en todo el año de entrar al lugar santísimo, el lugar más íntimo del templo, donde residía la presencia de Adonai. Y el sacerdote entraba allí 3 veces y entonces salía a confesar a favor de todo el pueblo y transmitir sus pecados
sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. El resultado de estas tres entradas en el lugar santísimo, esto se dice Kodesh HaKodashim en hebreo, Kodesh HaKodashim, ¿cierto? Significa lugar santísimo. Las tres recitaciones del nombre más santo del Señor y las tres postraciones por parte de todo del pueblo creaba un sentido impresionante de la presencia del Señor, obrando en la expiación del pueblo, limpiándolo de todo pecado, permitiéndole comenzar un año nuevo en limpio y renovando sus vidas. Este sentimiento de transformación era tan profundo que luego del ritual el ambiente solemne se transformaba en una celebración animada. O sea que, después que pasaba todo esto, cierto que ya Dios había perdonado una vez más a Israel, un año más, y ya el ayuno, cierto, ya se terminaba, y era todo alegría, gozo, danza, y dice que salían a los campos a danzar y todo esto. Les comento que el sumo sacerdote entraba con su ropa, cierto, toda blanca, ya no entraba con la ropa, sino que entraba con ropa blanca, con la sangre, y llevaba unas campanitas, que no sé si usted ha visto que llevaba unas campanitas en mismo, cierto, en la túnica abajo, y esa campanita, pero antes de entrar el sumo sacerdote, cuentan así, que lo ataban con una soga a la cintura, porque si él moría ahí en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, no había cómo sacarlo. Entonces, que lo iban sacando tirando con la soga. Dice, porque ¿quién iba a entrar al lugar donde estaba la nube de gloria, el poder, el fuego, toda la santidad que había? No podía entrar nadie. Entonces, esa campanita, dicen ellos, que sonaban y que se decía, el sonido que daba las campanitas era Kodesh, Kodesh, que significa Kadosh, perdón, Kadosh, 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 que significa santo, santo, santo. Acuérdese que el Señor dice 3 veces santo. Así que mire todo lo maravilloso que era esa ceremonia, ¿cierto? Impresionante, un día más solemne de la nación de Israel, el día que se anunciaba, ¿cierto?, la expiación, el perdón de los pecados, y tenía que entrar solamente el sumo sacerdote, no podían entrar los otros sacerdotes, sino solamente el Cohen Hagadol, se dice en hebreo, el sacerdote grande, el sumo sacerdote, a interceder, ¿cierto?, a expiar los pecados por la nación de Israel. Y vamos a seguir viendo entonces los acontecimientos, dice. Bien, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él veía la presencia del Señor como una nube brillante que cubría el propiciatorio. Eso está en Levítico, ¿cierto?, 16:2. La palabra hebrea para propiciatorio es kaporet. Viene de la raíz kafar, que es la misma palabra que se usa para expiación. El propiciatorio también se puede traducir como silla de expiación. El propiciatorio está descrito detalladamente en Éxodo 25, 17 al 22. Este es el lugar donde Moshe se reunía con el Señor y le hablaba cara a cara. También se lo conoce a este día, a esta fiesta, como el día. Yom Kippur, el día de la expiación, cae en el 10º mes del mes judío de Tishrei, entre septiembre y octubre para nosotros, ¿cierto? Es el último de los 10 días de arrepentimiento y es el día más solemne del calendario judío. Se cree que aquellos que no han sido suficientemente buenos como para ser inscritos en el libro de la vida, ¿cierto?, se les dan 10 días para arrepentirse, orar para ser perdonados y hacer buenas obras antes que llegue Yom Kippur, el día que será decidido su destino. Todo el día del perdón o de Yom Kippur se dedicaba al ayuno y la oración. Dado que este es el día más solemne del año, se le conoce como el día. Bien, también se lo conoce como el día del ayuno, también se lo conoce como el gran shofar, vamos a leerlo ahora. Como se mencionó entonces en el capítulo 7, cuando se habló acerca del shofar, hay 3 principales shofarín o trompetas para el pueblo judío, y estas 3 trompetas están relacionadas con ciertos días específicos del año. Estas 3 shofares o toques de trompeta son la primera trompeta que suena y está asociada con Pentecostés o Shavuot, la última trompeta que suena y está asociada con Rosh Hashanah o Yom Teruah, y la gran trompeta que suena y está asociada
con Yom Kippur. Es en Yom Kippur cuando suena la gran trompeta, conocida en hebreo como el Shofar Hagadol. Isaías 27:13 y Mateo 24:31 se refiere a ella. Vamos a ver entonces Mateo 24:31. Ya lo vimos recién, vamos a repasarnos otra vez. 24:31 dice así: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo al cielo hasta el otro. Después también tenemos en Tesalonicenses, ¿cierto? Tenemos Primera Tesalonicense. Vamos a buscar Primera Tesalonicense para repetirla de vuelta, para ver lo que estamos hablando acá, comprobar. Vamos a traer Primera de Tesalonicense. Un segundito. Acá la tenemos entonces. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Bien, ahí estamos viendo entonces, hermanos, que este día va a ser que va a sonar la gran trompeta del Señor, anunciando a uno de los acontecimientos. Viene como rey, ¿cierto?, a tomar dominio, a sentarse en su trono de su padre David en Jerusalén. Viene como juez también a juzgar y viene también a levantar a los muertos. Estamos viendo, ¿cierto?, muertos y vivos a ser levantados. O sea, varios acontecimientos van a suceder acá. Por eso es que yo lo estoy llevando para que ustedes vean. Vamos a seguir buscando un poquito más, a ver qué otro más nos queda acá. Tenemos entendimiento espiritual del día de la expiación, dice. El día de expiación era el día más solemne de los días festivos, era el día de purificación de toda la nación y del santuario. Únicamente en este día, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar más santo de todos, el lugar santísimo del templo, más allá del velo del templo, con la sangre del macho cabrío del Señor como ofrenda de perdón de pecados. Sería la Adonai, ¿cierto? Allí rociaba la sangre sobre el propiciatorio. La sangre de la ofrenda en el gran día de la expiación tenía el efecto de limpiar todos los pecados de los sacerdotes, el santuario, o sea, el templo, e Israel como nación. Estamos viendo entonces que había tres acontecimientos acá cuando rociaba la sangre sobre el caporet, sobre la tapa de cierto del arca de la alianza o el arca del pacto. O sea, vea la ceremonia impresionante que sucedía ahí en Israel. Este acontecimiento también nos dice, ¿cierto?, que el Señor cuando venga, Él va a establecer un tribunal blanco se le llama. Vamos a ir viendo entonces acá lo que tengo anotado. Vamos a buscar, pero antes de eso, yo quiero llevarlo a Mateo 27:51 sobre el tema del velo, lo que hablamos hace rato, ¿no? Mateo 27. Mateo 27:51 dice, en eso, vamos a leer un poquito, entonces Yeshua, habiendo una vez clamado a gran voz, exhaló el espíritu. En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Bien, cuando ahí vemos nosotros que el velo del templo, donde entraba el lugar santísimo, sabía entrar el sacerdote que estamos viendo ahora, dice que ya se rajó desde arriba abajo, diciendo que el mismo Señor ya rajaba el templo, el velo, y que ya podíamos entrar todos a la presencia del Señor, que ya no necesitábamos, ¿cierto?, de un sumo sacerdote que ore, que lleve la sangre y que interceda por nosotros, sino que en esto maravilloso de la muerte del Señor, que Él fue ¿cierto?, que murió el Cordero de gloria, y que el Señor aceptó ese sacrificio,
y que ahora nos daba libertad de entrar cada uno de nosotros a la presencia del Señor, como estamos viendo cuando estamos ahora, oramos, podemos orar, hablar con Él. Entonces ya no hace falta alguien que esté intercediendo, ¿cierto? Como pasaba acá en Jerusalén. Esto es hermoso de saber que por qué se rajó el velo del templo, qué significado tenía para nosotros, que nos daba libertad, que a través del sacrificio de la sangre expiatoria de nuestros Mesías, teníamos la entrada libre al lugar santísimo, a la presencia del mismo Señor para orar y hablar con Él. Amén, gloria a Dios. Y vamos a continuar entonces viendo en Apocalipsis 20:11, habla de un gran trono blanco. Vamos a ver entonces Apocalipsis. Apocalipsis, estamos hablando 20:11. 21. Dice así: entonces vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Y vi también a los muertos grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Bien, acá estamos viendo, hermano, el trono blanco, que dice en Apocalipsis, ¿cierto? Este trono es donde va a estar sentado el Señor, con los discípulos que él tenía, ¿cierto? Que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. El Señor en el medio, ¿cierto? Un altar, una mesa blanca, larga, con el Señor al medio y 6 discípulos para cada lado. Y dice que ahí vamos a ser juzgados todos. En el caso de nosotros, los que ya estamos caminando, hemos sido entregados al Señor, ahí se nos van a entregar galardones, premios por lo que hemos hecho en la tierra mientras vivíamos y trabajamos para Él, le servimos al Señor. Él va a entregar, ¿cierto?, la corona de vida, va a entregar los premios, galardones que tiene preparado para cada uno, cada hombre que ha trabajado en el reino de Dios en distintas formas, sirviendo como en la radio, en la televisión, en la iglesia, donde usted haya servido al Señor, vamos a ser recompensados. Los otros van a ser juzgados, ¿cierto? Acuérdense que eso se levanta después, y el año después para ir al juicio nomás, para decretarle juicio y condenación. Bueno, este es el gran trono blanco que estamos viendo en este momento, acá en Apocalipsis. Así que, hermanos, con esto nos tenemos que alentar de ver cómo van a suceder todos estos acontecimientos importantes para la fiesta de Yom Kippur, Día del Perdón, día solemne que va a suceder, ¿cierto?, en ese momento. Con esto queremos ya cerrar, ¿cierto? Hay mucho para decir sobre esto, pero resumiendo lo más importante, lo más lindo, para nosotros, hoy vemos que en esta fiesta, que el Señor va a venir al gran sonido de shofar. Cuando escuchemos, ya lo vamos a tocar acá en el estudio, para cuando usted escuche ese sonido largo, penetrante, fuerte y poderoso, está anunciando la venida de nuestro Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, que viene a gobernar, a tomar dominio como Rey, viene como un juez con una balanza, dice la balanza, el símbolo, ¿cierto?, del juez que viene a pesar todas las obras van a ser pesadas. Entonces viene como juez. Entonces mire qué importante lo que va a suceder para esta época que estamos hablando. Acá cae entre septiembre y octubre de nosotros, que es la fiesta del otoño, allá en Israel es otoño. Nosotros vamos a entrar ya en primavera, ¿cierto? Por eso, esta fiesta solemne, viene el Rey de Reyes, juez de toda la tierra, a tomar dominio, a gobernar, a juzgar vivos y muertos. Y el otro texto, bueno, que no lo di, pero no interesaría, donde hablaba que él va a juzgar. Mira, a ver, vamos a buscar Timoteo, vamos a buscar primera Timoteo, ¿dónde estamos? Segunda Timoteo 4.1, segunda Timoteo 4.1, vamos a buscar segunda Timoteo 4.1.
Acá está. Ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo que predique la palabra, que entre a tiempo y a destiempo, dice, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina. Bien, estamos viendo entonces que el Señor, aparte de venir como rey, viene, dice, como juez. Esto está cierto en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que viene a juzgar los vivos y los muertos. O sea, viene como juez, aparte del rey. Así que, hermano, con esto estamos viendo entonces los acontecimientos finales importantes que van a suceder para el tiempo de septiembre-octubre, en su gran venida de este Señor, de este Rey grande y glorioso y bendito que es el Señor Yeshua, a cumplir todo lo que estaba escrito. Esta es la fiesta número 6 que estamos viendo, ¿no? Se llama Yom Kippur. La fiesta del próxima semana, si el Señor lo permite, estaríamos ya con Sukkot, con fiesta de los tabernáculos. Así que, hermanos, vamos a orar y al último vamos a tocar acá el shofar largo, junto con lo que yo tengo grabado, para ya cerrar, ¿cierto?, este estudio de 40 minutos, y lo vamos a subir también a YouTube, ahí para que se siga expandiendo el sonido, y vamos a orar entonces. Padre Todopoderoso, Señor del universo, en el nombre de tu Hijo Yeshua nos presentamos y te damos las gracias por este día, por este estudio que hemos hecho, sencillo, simple, Señor, pero conmovedor, de esta fiesta solemne, donde habla del día del perdón, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiaciones por la nación de Israel, y que a través de esa sangre de macho cabrío se cubría, nada más se tapaban los pecados de la nación, pero no se los limpiaba, no se los borraba. Pero ya vino el sumo sacerdote, que es nuestro Mesías, vino a morir como cordero, y a través de esa sangre que él derramó, ya ahora limpia los pecados, no que los cubre, los limpia. La única sangre que el Señor exigía era de un cordero sin mancha, sin pecado, y eso lo hizo y lo cumplió nuestro Mesías en la fiesta de Pascua. Por eso tenemos que estar muy agradecidos, porque a través de esa sangre preciosa, valiosa, limpia y pura, sin pecado, es la única sangre que puede borrar y quitar los pecados de todas las naciones, de todos los pueblos. Entonces, agradecido, Señor, por eso, y ya esperando la segunda venida profética de Yom Kippur, donde el Rey va a venir y donde va a ser coronado, donde viene a sentarse en su trono, donde viene a pagar, dar premios, galardones a los siervos, siervas que han trabajado mientras vivían en la tierra, le sirvieron. El Señor es galardonador, premiador, dice, de todo lo que hagamos. Todo tiene una retribución que nos va a dar el Señor. Así que alentémonos, hermanos, hermanas, adelante a seguir sirviendo al Señor, sabiendo que no es en vano, que estamos haciendo un trabajo que Él nos mandó a predicar, a evangelizar, a servirlo cada uno en su lugar en que el Señor le ha puesto, para que sigamos ganando almas. Los negocios del Padre son las almas. Señor, muchas gracias por este día, por tu palabra, por esta enseñanza de esta fiesta solemne y profética que se va a cumplir al gran sonido de shofar. Agradecemos al Señor primeramente, a este ministerio, a esta radio, a todos los que trabajan para que sigamos enseñando estas fiestas maravillosas que se llama las 7 fiestas del Mesías. Y esta es la fiesta sexta, la más solemne de toda la nación de Israel, que ayunaba para que a través de la sangre esa de ese macho cabrío el Señor perdonara una vez más a Israel. Hoy ya no hace falta los animales, ya no hace falta sangre de macho cabrío, de animales, sino que ya la sangre del Mesías vino una vez como cordero, y con esa sangre nos limpia y nos sigue limpiando y seguirá limpiando generaciones tras generaciones. Oramos por la paz de Jerusalén, bendecimos a tu pueblo de Israel, en el nombre de Yeshua. Amén. Ahora vamos a tocar entonces el shofar para ya despedirnos. Gloria a Dios, alabado sea su nombre.
Ahí nomás.